Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, si ya estamos, podemos arrancar, ¿qué les parece? No sé cuántos somos, no alcanzo a ver. Somos poquitos, faltan algunos. Somos solo 4. Vamos a esperar un minuto, chicos, a ver si se agrega un compañero. Bueno, chicos, vamos a empezar. ¿Qué les parece? Ahí se unieron algunos compañeros. ¿Hay alguien del otro lado o son solamente fotos puestas ahí? Mientras... Buenas tardes, profesor. Ahora sí, ahora empezamos. Buenas, profe. ¿Cómo están? Bueno, vamos a hablar de privilegios, que es un tema bastante complicado para ustedes porque muchas veces les cuesta un poquito. Las premisas del tema son las siguientes, no son demasiado complicadas. Hay un principio general que ustedes estudiaron según el cual la responsabilidad civil frente al incumplimiento del deudor moroso es eminentemente patrimonial, ¿correcto? No hay una responsabilidad personal, sino que la responsabilidad es patrimonial. Es decir, que el deudor de una obligación civil que cae en mora y no cumple, sufre una serie de acciones, que son básicamente acciones judiciales, que ustedes ya la vieron, dentro de lo que se puede llamar efectos de la mora con relación, o efectos de las obligaciones con relación al acreedor. Y todas estas acciones tienen un denominador común, que es que están dirigidas al patrimonio del deudor. De así que digamos que la responsabilidad es eminentemente patrimonial. ¿Ok? Ahora, ¿cómo concurren los acreedores respecto de la garantía común que tienen de cobro de sus créditos, que es el patrimonio del deudor? En principio, según una regla de paridad entre los acreedores, concurren en pie de igualdad. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la par conditio creditorum hace que no haya discriminación como regla, ¿no? Que no haya discriminación entre los distintos acreedores que concurren
con la voluntad de cobrarse del patrimonio que está en juego, que es el patrimonio del deudor, que lo que viene a hacer es hacer la garantía postrera, la garantía final de cobro de los créditos. La teoría de los privilegios lo que hace es alterar esa regla general y transformar, digamos, algunos créditos en créditos privilegiados, en créditos cuyo pago va a ser preferente con relación a otros créditos. Es decir, va a venir a alterar, va a venir a quebrantar esta regla de igualdad entre los acreedores, de manera tal de preferir algunos créditos en detrimento de otros, no dándoles la posibilidad de cobrar previamente en el tiempo, es decir, no es una ventaja a nivel cronológico, sino que frente a la hipótesis de que los bienes resulten insuficientes para atender el pago de todos los créditos, evidentemente va a estar mejor posicionado aquel crédito que tenga un privilegio respecto de otro crédito que no lo tenga, al que llamamos crédito común o quirografario. Quiere decir que esta paridad, este pie de igualdad, que caracterizaba la posibilidad de concurrencia al patrimonio del deudor, no significa que yo pueda cobrar antes en el tiempo, sino que en un supuesto de escasez o insuficiencia voy a cobrar con preferencia a otros acreedores que van a quedar postergados por mi cobro y probablemente en tanto queden postergados finalmente no alcancen a cobrar total o parcialmente. Hasta acá se entiende la idea. Es bastante sencilla. Más allá de una cuestión, digamos, vinculada con la naturaleza jurídica de esto, que es una discusión que tiene que ver con si esto es un derecho personal o creditorio, autónomo, si esto es un derecho real, porque en algunos casos otorga una especie de ius preferendi, sin otorgar ius persequendi, o si esto es sencillamente una calidad accesoria de los créditos, o si es un dispositivo de tipo procesal, porque a la postre vamos a ser claros que este privilegio o preferencia legal se hace valer en juicio. Más allá de todo esto, que les pido que lo lean, ya hay, digamos, en el Código 9, en el Código 2015, una postura que toma oficialmente la ley. Y se desprende del artículo 2573. Definición. Privilegio es la calidad que corresponde a un crédito de ser pagado con preferencia a otro. Eso es lo que dice la primera parte del artículo. Quiere decir que se zanja la cuestión de la naturaleza jurídica y tenemos que entender que el privilegio viene a ser una calidad, una cualidad que tiene determinado crédito con relación a otros créditos que no poseen esa calidad, que son llamados quirografarios comunes. ¿Qué es lo que podemos concluir de la primera parte del artículo, que justamente se titula definición? Lo primero que tenemos que concluir es que este no es un beneficio otorgado a las personas, sino a los créditos. Esto parece una verdad de perogrullo, pero en realidad que sea una calidad de un crédito significa que la preferencia no beneficia a la persona del acreedor, sino que beneficia a cualquiera que sea acreedor de ese crédito. Es decir, cualquier persona que se constituya originariamente o por un acto de última voluntad o por una disposición por un acto entre vivos, una cesión, en titular posterior, digamos, o en el devenir de la vida del crédito, se transforme en nuevo acreedor, va a gozar de las mismas ventajas y preferencias que gozaba el acreedor originario. No porque éste le haya transmitido una ventaja personal que poseía, sino sintéticamente porque se transmite el crédito junto con el privilegio. Porque el privilegio es una calidad del crédito. Porque es inescindible, en principio, el crédito del privilegio y el privilegio del crédito. Ya vamos a ver que esto admite excepciones. Pero repito,
la idea de la creación misma del privilegio es beneficiar la cancelación de algunos créditos por distintas razones, distintos fundamentos legales, que son ponderaciones que hace el legislador en ocasión de otorgar el privilegio. No son ventajas de orden personal, sino que son ventajas que siguen al crédito. Es importante, como para tomar una noción de qué es esto, delinear cuáles son las características de los privilegios. De más está decir que ustedes me pueden detener con alguna consulta, una pregunta cuando dispongan, ¿sí? ¿Cuáles son las características de los privilegios? Un primer rasgo que resalta es que son de creación legal exclusiva. ¿Por qué? Porque son excepcionales, es decir, porque la regla no es la existencia de privilegios o preferencias para el cobro, la regla es la paridad entre los acreedores. ¿Sí? Con lo cual, la creación de un privilegio tiene que ser algo excepcional. ¿Por qué el mecanismo necesariamente requiere del reconocimiento legal, o sea, del reconocimiento normativo de esta preferencia? Porque de caso contrario, la autonomía de la voluntad podría originar que el deudor beneficie a algunos acreedores postergando a otros. Es decir, que sea el acreedor el que arbitre quién va a cobrar y quién no. En detrimento de acreedores que no le sean funcionales, de acreedores a los que quiera perjudicar, o en connivencia dolosa con acreedores que le otorguen alguna clase de ventaja por el solo hecho de que les conceda algún privilegio. Con lo cual, el privilegio es de fuente legal exclusiva. Ahí se apoyan algunos para decir, mire, qué parecido a los derechos reales, ¿no? Que son de fuente legal exclusiva también. Va a haber otras similitudes. Son excepcionales. Que sean excepcionales significa que son de interpretación restrictiva, o sea, frente a la duda si un crédito está alcanzado o no por un beneficio de esta naturaleza, o no lo está, tenemos que estar a la letra de la ley. No se admiten ni las interpretaciones extensivas y mucho menos la analogía. Es decir, el hecho de que un crédito tenga carácter privilegiado en un régimen legal no significa que ese mismo crédito tenga privilegio en otra situación, dirimida por otro ordenamiento jurídico. Les voy a hacer claro, por ejemplo, si bien ahora con el Código Nuevo hay una cantidad de similitudes muy importantes, la realidad es que no son idénticos los privilegios reconocidos por la ley de quiebras que por el Código Civil y Comercial. Entonces puede ocurrir que una persona tenga una protección legal de su crédito de una entidad determinada en una ejecución individual y el deudor en algún momento se concurse o quiebre y la cuestión de los privilegios pasa a estar regulada por la nómina y el sistema de la ley de concurso y quiebras 24.522 y que él quede en una situación o más favorable o más desfavorable por el sencillo hecho de cambiar de régimen. Cuando se trata del mismo crédito, del mismo acreedor, del mismo deudor, del mismo patrimonio. ¿Sí? Pero fue un régimen de ejecución individual a uno de ejecución colectiva como es la quiebra, que tiene su propia regulación de los privilegios. Ahora, el juez podría decir, mire, vamos a hacer una aplicación analógica y vamos a dejarlo en una posición similar o idéntica a la que tenía. No, no se puede. ¿Por qué? Porque los privilegios son de interpretación restrictiva. ¿Se comprende? Es decir, no hay analogía posible. Y hay muchos casos de injusticias con relación a esto. Los privilegios son accesorios del crédito. Quiere decir que nacen y se extinguen por vía refleja. Es decir, se extinguen con la extinción del crédito. ¿Sí? A la inversa, la extinción del privilegio no significa que el crédito se extinga. Por ejemplo, el privilegio se puede extinguir por renuncia al privilegio, por postergación o subordinación que haga el acreedor de su privilegio en favor de otro acreedor privilegiado, por pérdida o destrucción de la cosa que es asiento del privilegio, puede perderse también por insuficiencia de lo obtenido
en la subasta o liquidación del bien que era asiento del privilegio, de manera que pueda cobrar totalmente o parcialmente, pero en definitiva que se extinga porque se extinguió el asiento, se extinguió porque fue insuficiente lo obtenido en su reemplazo, ya vamos a ver qué es esto. Es decir, esta regla de accesoriedad ustedes la pueden ver claramente en la clasificación de las obligaciones principales y accesorias. Está claro que el privilegio no es una obligación, con lo cual yo lo que puedo hacer es informarme cuál es ese régimen legal de accesoriedad y traspolarlo, ¿no? El privilegio, repito, es una cualidad de los créditos y no es una obligación en sí misma. Los privilegios son indivisibles en cuanto al asiento y en cuanto al crédito. En cuanto al crédito es indivisible porque no se puede transmitir o negociar bajo ninguna figura o título el privilegio con independencia del crédito. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo soy titular, soy el acreedor, soy titular de un crédito que reconoce un privilegio, no puedo negociar o transmitir a cualquier título el privilegio que yo tengo para que beneficie ahora a otro crédito y en definitiva a otro acreedor, quedándome con el crédito como quirografario común. ¿Puedo renunciar? Puedo renunciar. Lo que no puedo hacer es transmitir esa cualidad. ¿Por qué? Otra vez por la idea de la creación legal exclusiva y de la característica de excepcionalidad que tiene el privilegio. Ha sido la ley la que ha querido beneficiar el cobro de ese crédito y no de otro. ¿Bien? Es más, yo le diría lo siguiente, desde otro punto de vista, el privilegio no es un activo que sea titularidad del acreedor, es una cualidad del crédito y se va a transmitir con el crédito. Y ahí está este tema de la indivisibilidad con relación al crédito. Si yo enajeno el crédito, lo enajeno con el privilegio. Si yo enajeno el crédito porque se cede, porque se vende, porque se dona, por una disposición de última voluntad, el privilegio va a estar transmitido junto con el crédito. Si yo lo transmito parcialmente, también, por su carácter indivisible, va a seguir en la proporción de lo que transmití a lo que ha sido objeto de cesión. ¿Me entienden? Si yo tengo un crédito con garantía real de hipoteca por $100.000 y transmito, cedo el crédito a un cesionario hasta $50.000 por la mitad, por supuesto que ambos vamos a estar beneficiados por el privilegio, hasta el límite, por supuesto, del agotamiento del crédito que tenemos, que ahora quedó 50 y 50. ¿Se va entendiendo? Si no se entiende, me van diciendo. En cuanto al asiento, el artículo 2573 continúa diciendo: puede ejercitarse mientras las cosas afectadas al privilegio permanezcan en el patrimonio del deudor, excepto disposición legal en contrario, y el supuesto de subrogación real en los casos que la ley le admite. El privilegio no puede ser ejercido sobre cosas inembargables declaradas tales por la ley. ¿Qué es todo esto? Esto significa lo siguiente. Esa preferencia que llamamos privilegio, que es el derecho de ser pagado desplazando a otros de ese derecho de ser pagado preferentemente, se ejerce o sobre la universalidad de los bienes que conforman el patrimonio del deudor o sobre algún bien individualizado dentro del patrimonio. Es decir, la preferencia en los llamados privilegios generales se ejerce sobre todos y cada uno de los bienes del deudor, pero ninguno determinado, o en los privilegios llamados especiales, se ejerce respecto de un bien o un conjunto de bienes individualmente determinados dentro de ese patrimonio. En el caso de los privilegios generales, el patrimonio íntegro del deudor, y en el caso, con más claridad, de los privilegios especiales, los bienes que están individualizados conforman lo que llamamos el asiento del privilegio. ¿Qué es el asiento del privilegio? En definitiva, más allá de cualquier disquisición teórica que se pueda hacer, el asiento del privilegio es el bien cuya enajenación, liquidación, subasta o venta va a originar el ingreso al patrimonio del deudor de una suma en su reemplazo, sobre la cual se va a hacer efectiva la preferencia al cobro.
Vamos de nuevo. Si el consorcio, como acreedor de la obligación de pagar expensas comunes, tiene un crédito de 100.000 pesos, lo tiene respecto del patrimonio del deudor. Está claro, el deudor responde con universalidad de sus bienes. Pero el privilegio que la ley le acuerda al consorcio como acreedor de estos gastos de conservación y mantenimiento que llamamos expensas, ese privilegio se va a hacer efectivo sobre algo en particular, sobre un bien en particular del patrimonio del deudor. ¿Cuál es? La unidad funcional o la unidad complementaria que genera la deuda de expensas. En criollo, el departamento que debe expensas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Esto qué va a significar? Que lo que va a permitir que el consorcio se cobre de manera preferente es la liquidación, subasta o venta Del inmueble. y el departamento que constituye el asiento de su privilegio. ¿Se puede cobrar de la venta de un lote de terreno en Caisamar que tiene el mismo deudor? No, porque si es de Sí. las expensas, pero si es de las Señora, vamos a pensar esto. El deudor responde con todo su patrimonio, sí, salvo los sí. bienes inembargables. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Si Gerardo debe expensas del departamento que tiene en Palermo en Capital, responde con el departamento, con la cochera, con los 2 autos que tiene, con el chalet de Mar del Plata, con el local de Alem. Responde con todo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ahora, más allá de que responde con todo su patrimonio, ¿cuál es el asiento del privilegio que tiene el consorcio de Calle Paraguay? El departamento que genera la deuda. ¿Qué significa esto? Que el deudor responde con todo, pero que la preferencia legal que la ley le da, en este caso al consorcio, se la da respecto del producido de la venta de aquel bien que es asiento del privilegio, no de cualquier bien. Entonces, si el consorcio me embargara el auto y me lo hace rematar, no tiene ningún privilegio a la hora de cobrar sobre el producido de la subasta del vehículo. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque no es el asiento. Porque no es el asiento de su privilegio. Claro. Porque no es el asiento de su privilegio. Quiere decir que el privilegio se ejerce sobre un bien, el especial, que es más claro, sobre un bien o conjunto de bienes que están previamente individualizados, a punto tal que si la ley no individualizara cuál es el asiento de un privilegio, el privilegio no existe. ¿Se comprende? Sí, sí. Así se puso en duda muchos años si el consorcio tenía o no un privilegio que surgía del artículo 17 de la ley 13.512 por el solo hecho que la norma, por un defecto de orden legislativo, no había previsto cuál era el asiento del privilegio, cuando obviamente el legislador debió haber dicho que estaba constituido por la unidad funcional o complementaria que devengaba la deuda de expensas. No lo dijo, entonces la jurisprudencia dijo, mire, de esa norma no hay privilegio para el consorcio. Puede haber la interpretación que hagamos del Código Civil. Pero fíjese el error legislativo y el rigor en materia de privilegios. En caso de duda, no existe. ¿Por qué? Y porque no se determinó el asiento. Entonces, ¿cómo sabemos sobre qué tiene la preferencia? Entonces, el privilegio, repito, es el bien o conjunto de bienes sobre el que se va a hacer efectiva la preferencia. ¿Qué pasa cuando, con los pocos conocimientos que ya tenemos de esta clase, cuando la cosa es puesta fuera del comercio, desaparece, se destruye totalmente, se extingue el crédito? No. No, el crédito no se extingue. ¿Se extingue el privilegio? Sí, del inmueble que
Del Hablo en asiento, general. del asiento que Hablo en tenía. general. Ah, no, Hablo no, en no, general. no, no. Sí. La desaparición, extinción a cualquier título, puesta, digamos, disposición que la pone fuera de comercio, es decir, cualquier situación, acto o hecho que hace inejecutable y liquidable el bien que constituye el asiento del privilegio, hace desaparecer el privilegio, extingue el privilegio. Porque si no hay asiento, no hay preferencia respecto del patrimonio del deudor. O sea, ¿sobre qué lo hacemos efectivo? Esto quiero que seamos muy claros en esto. Miren, Pizarro lo dice claramente, lo ejemplifica, creo que con una finalidad pedagógica. Lo que nosotros llamamos asiento del privilegio es un bien que es el bien sobre el que va a recaer esa preferencia. Perfecto. Supongamos el inmueble hipotecado en favor del acreedor hipotecario. Bárbaro. Ahora, ¿qué hace el acreedor para cobrarse? Agarra el inmueble, se lo queda. No. ¿Cómo hace? Hace un juicio, embarga la cosa, se dicta sentencia, queda firme, prepara la subasta, el juez la ordena la subasta, se lleva adelante, un señor lo compra, queda firme el acto de subasta, el señor tiene que depositar el precio y del precio se reparte la plata. Ahora bien, ¿yo me puedo cobrar del asiento del privilegio? No. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo que hace cualquier persona que quiere cobrar, hacer un juicio, embargar, subasta. Cuando se subaste va a haber una cantidad de dinero. Y entonces el juez va a decir, bueno, vamos a establecer el orden en el que van a cobrar. Y ahí es donde entra a jugar el tema de los privilegios. ¿Qué pasó con el asiento del privilegio? ¿Está en el patrimonio del deudor a esta altura? No, se fue, lo compró Pedro, María o Juan en una subasta. Pero la cosa desapareció y ¿por qué voy a tener una preferencia si el asiento del privilegio desapareció del patrimonio del deudor? Porque el artículo 2573 me dice, excepto disposición legal en contrario, y en supuesto de subrogación real. ¿Qué es la subrogación real? Significa sustitución en las cosas. ¿Qué significa? Una ficción jurídica. Que dice lo siguiente, señor, si el bien que era asiento del privilegio salió del patrimonio del deudor y en su reemplazo entró una suma de dinero, entonces ahora el nuevo asiento del privilegio es la suma de dinero que reemplazó al bien que estaba identificado como asiento. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un crédito hipotecario sobre un inmueble, no me pagan, lo hago subastar, se subasta, me voy a cobrar con preferencia sobre el precio obtenido por este sistema de subrogación real. Porque el inmueble ya no está en patrimonio del deudor, pero ingresó una suma de dinero en su reemplazo. Si la cosa, que es asiento del privilegio, se pierde por un hecho que estaba asegurado, y ocurre, y entonces una compañía de seguros lo que hace es indemnizar en cumplimiento de contrato de seguro a mi deudor, dándole por la cosa que desapareció una suma de dinero, sobre esa indemnización o seguro se va a subrogar el asiento del privilegio. ¿Por qué? Porque ocupa el lugar que ocupaba el bien que constituía su asiento. ¿Bien? Hasta acá, ¿cómo vamos? Y si uno no lo estudió antes, es complicado. Esta es la verdad. Es bastante claro el tema. No es fácil, pero es claro. Cuando uno habla de privilegios, se está refiriendo en general a las preferencias. Pero no todos los privilegios son iguales, porque así como hay una primera división entre créditos comunes o quirografarios y créditos privilegiados, luego los privilegios reconocen una división entre privilegios generales y privilegios especiales.
donde los privilegios generales son aquellos, repito, que tienen como asiento de la preferencia el patrimonio, la universalidad de los bienes que conforman el patrimonio del deudor. Y los especiales son aquellos que específicamente están determinados como asiento del privilegio, individualizados. La metodología del código ha sido en este sentido seguir la de Vélez en cuanto a regular la existencia de privilegios generales y de privilegios especiales. Esto a pesar de que el propio código aclara que los privilegios generales se van a hacer efectivos y realmente van a tener alguna relevancia en el concurso de la quiebra, mientras que la ejecución individual van a tallar los privilegios especiales. ¿Esto por qué? Porque si los privilegios generales tienen como asiento la universalidad de los bienes del deudor, y la universalidad de los bienes del deudor están sujetos a las medidas de liquidación del patrimonio general, universal, salvo lo inembargable, solamente en el concurso o en la quiebra, o particularmente en la quiebra, entonces ahí es donde se va a enajenar el asiento del privilegio general. En la ejecución individual nunca se va a ordenar la venta de todo la universalidad de bienes del deudor, nunca se va a liquidar todo el patrimonio disponible para el deudor. ¿Se entiende? Con lo cual, en la ejecución individual se van a aplicar los privilegios especiales y en la ejecución general y en la ejecución colectiva se van a aplicar tanto los generales como los especiales. Esta es una inconsecuencia de Vélez, pero también hay que admitir que Vélez no conoció, porque no existía, una regulación para los concursos y las quiebras, o sea, para los procesos de ejecución universal, como sí sobrevino después, 50 años, 60 años después, con el dictado de la ley, creo que la 11.723, después con la 19.551 y finalmente con la ley 24.522 de concursos y quiebras. Porque metodológicamente, hagamos acá un paréntesis, metodológicamente hablando, el Código Civil no es la única regulación de privilegios que hay. Hay dos grandes plexos normativos de esto. Uno es el Código Civil y Comercial y la otra es la Ley de Quiebras. Uno para la ejecución individual, otro para la ejecución colectiva. Pero ambas regulaciones legales terminan siendo una remisión a otras leyes especiales. Hay leyes impositivas que tienen regulación de privilegios, la ley de navegación, el código aeronáutico, la ley de contrato de trabajo, es decir, son distintas las regulaciones legales que reconocen privilegios. Con esa salvedad, podríamos decir que en materia de privilegios especiales es el Código Civil en la ejecución individual la que regula la cuestión. Ahora, ¿el Código Civil regula un privilegio especial o puede reconocer sobre el mismo asiento una pluralidad de privilegios especiales? ¿Qué opinan? O sea, una cosa que es asiento de privilegio, ¿puede ser asiento de distintos privilegios? Pero claro que sí. Si yo tengo un departamento de propiedad horizontal y debe expensas, debe municipal, debe obras sanitarias, debe impuesto inmobiliario y está hipotecado, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 acreedores privilegiados con privilegio especial con asiento en el departamento. Entonces, es claro que hay una posibilidad de conflicto entre acreedores privilegiados. ¿Quién es preferido? El que tiene mayor rango. ¿Qué significa? Que hay una prelación normativa. Por ejemplo, cuando uno mira el artículo 2582, dice, tienen privilegio especial sobre los bienes que en cada caso se indican a los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una cosa sobre esta. Se incluye el crédito por expensas. B, los créditos de remuneraciones debidas al trabajador por 6 meses y los provenientes de indemnizaciones por accidente de trabajo, antigüedad, etcétera, 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 sobre las mercaderías, materias primas y maquinarias que siendo propiedad del deudor se encuentran en el establecimiento donde presta servicios.
Sí, los impuestos, tasas, contribuciones de mejoras que se aplican particularmente a determinados bienes sobre estos. Lo adeudado al retenedor en razón de la cosa retenida sobre esto, sobre las sumas depositadas, seguridades constituidas para liberarlo. Los créditos garantizados por hipoteca. ¿Qué quiere decir? Que hay un conjunto de créditos especiales que pueden concurrir sobre el mismo asiento. Y en tal caso, cada uno de estos incisos del artículo 2582 constituyen rangos. De suerte tal que si concurren estos créditos sobre el mismo asiento, va a ser preferido el de rango superior respecto al de rango inferior. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el conflicto no es entre privilegios especiales sobre el mismo asiento, sino cuando lo es de privilegios especiales sobre el mismo asiento y con el mismo rango? ¿Existe esa posibilidad? ¿Existe esa posibilidad o no? Y sí, si me está diciendo el inciso A, los gastos hechos para construcción, mejora y conservación de las cosas, incluyendo las despensas, señores, el crédito del arquitecto que hizo la reforma del departamento, el que proveyó los materiales, los obreros por la mano de obra, las expensas comunes y la propiedad horizontal. Ahí ya tengo 4 acreedores que tienen privilegio especial del mismo rango sobre el mismo asiento. ¿Cómo cobran? A prorrata. ¿Qué significa prorrata? En proporción al valor de sus créditos. ¿Sí? En proporción al valor de sus créditos. El Código Civil y Comercial estableció una novedad con relación a lo que era el Código de Vélez, al crear lo que se llama reserva de gastos. Es decir, al establecer que el juez, antes de pagar, no digo antes cronológicamente, sino antes de desplazar a los acreedores y empezar a pagar directamente a los que tienen privilegios, tiene que hacer 2585 una reserva del dinero existente antes de pagar el crédito que goza el privilegio especial del precio del bien sobre el que recae. Debe reservar los importes correspondientes a su conservación, custodia, administración y realización. Y en todos los casos debe calcularse la cantidad para atender gastos y honorarios generados por las diligencias y tramitaciones llevadas a cabo sobre el bien y en interés del acreedor. ¿Qué significa esto? Que habría un enriquecimiento a expensas de otros si el juez, una vez que obtiene, después de un proceso judicial, subasta, etc., una vez que obtiene una suma de dinero, procede a repartirlo sin más, sin reservar lo necesario para reembolsarle al que haya gastado o pagarle los gastos de conservación de la cosa hasta su entrega al comprador en subasta. La tasa de justicia, que es la retribución por el servicio que el Estado le brinda a la gente para poder hacer un juicio. Los honorarios del abogado, por lo menos en la parte de la ejecución de la sentencia, no así de la declaración del derecho. Acá Victoria pregunta dónde está eso, 2585. ¿Qué quiere decir esto? Que déjalo reservar lo necesario para atender los gastos que se originó en el proceso y que a la postre derivaron en la liquidación del bien y en que pudieran cobrar los acreedores con privilegio especial. ¿Me siguen? Es decir, si no hubiera habido un abogado que hizo un proceso judicial donde se preparó y obtuvo la subasta, no hubiera habido dinero para repartir. Si nadie hubiera conservado la cosa, un depositario, no hubiera cosa a rematar. Si no hubiera intervenido un martillero, no hubiera habido subasta realizada. Si no se hubiera publicado una publicidad básica ordenada por el juzgado, el comprador nunca hubiera tomado conocimiento de la existencia de la subasta y la cosa no se hubiera subastado, el dinero no hubiera entrado. O sea, ¿cuál es la idea acá? Repartimos. Pero antes de repartir, reconocemos que hay gente que no era acreedora y que no tiene un privilegio que hizo gastos.
Y esos gastos, que podríamos llamar en términos muy generales gastos de justicia, son los que permitieron que los acreedores cobren. Preguntas, a ver, vamos. ¿Preguntas? ¿Cómo se hace no me quedó claro cómo se hace la subrogación real en los privilegios especiales? Es una ficción jurídica. Ah, Se vende en subasta pública por orden judicial. 5 días para que el comprador deposite en el Banco Provincia, sucursal tribunales, a la orden del juez que ordenó el remate, el dinero del precio. Lo deposita. El banco le informa al juzgado. El juzgado dice: hágase saber a los interesados que el saldo de la cuenta es de pesos 1.324.629. Siguen todos los trámites destinados a pagar. El derecho de fondo, sustancial, digamos, no adjetivo, no procesal, ha dispuesto una ficción que no admite ninguna prueba en contrario, en función de la cual, si algo era asiento del privilegio y se vendió para pagar un crédito, sale del patrimonio a favor del comprador en subasta e ingresa respectivamente una suma de dinero que constituye el precio. Para la ley, inmediatamente el asiento del privilegio es ese. El reemplazo se produce sin ninguna declaración de voluntad de las partes ni del juez. gracias, doctor. No, por favor, si estoy para eso. ¿Algo más de eso? No. Derecho de retención. Mire que pasamos a otro tema, ¿eh? Derecho de retención. Dice el artículo 2587. Todo acreedor de una obligación cierta y exigible puede conservar en su poder la cosa que debe restituir al deudor hasta el pago de lo que se le debe en razón de la misma cosa. Un trabalenguas. Vélez decía en el artículo 3939 que era el derecho de mantenernos en el estado que legítimamente nos encontrábamos hasta que se nos pague lo que se nos debe en virtud de la misma cosa retenida. Es lo mismo. Acá hay sí una aclaración que ahora se me olvidó. Primero y principal, ¿de dónde surge esto? Esto surge primero porque antes que el artículo 2587, 3939, el viejo código, etcétera, existe un derecho natural que hace de toda justicia que si a uno le deben algo en función o en relación con una cosa que uno tiene, uno legítimamente puede negarse a entregarla hasta que no le sea pagado lo que se le debe en función de la misma cosa. ¿No? Lean la nota de Vélez al artículo 3939 y habla de un principio de regla propia del derecho natural de toda justicia, de que si el otro no cumple, uno puede decidir momentáneamente no cumplir. ¿Con qué? Con la obligación de restitución que tiene respecto de la cosa que retiene. ¿Mm? Por otro lado, en lo contractual, esto es un mecanismo que está permitido y está propiciado por la ley. ¿Cuál es? La de retener el cumplimiento de las obligaciones cuando son recíprocas hasta que el otro no se allane a cumplirlas, las de él. ¿No? Si yo soy el comprador de una cosa, pagué una parte del precio y debo pagar el saldo cuando me la entreguen y me la escrituren, y se niegan a escriturármela y entregármela, ¿yo tengo que pagar el saldo? No. ¿Por qué? Porque hay una, La otra parte. hay una regla del derecho natural que después se traslada al ámbito de los contratos, según la cual, si una de las partes arbitrariamente no cumple, el otro tiene derecho a retener legítimamente el cumplimiento. ¿Se entiende? Esto es un poco eso. Si a mí me deben algo en relación a una cosa que yo poseo o tengo y que tengo obligación de restituir, yo puedo momentáneamente
negarme a cumplir la obligación hasta que no se allane el otro a cumplir lo que me debe en razón de la misma cosa. Si yo tengo un taller y un señor me deja un auto para arreglarlo, yo lo arreglo y después pretende llevárselo y no pagarme, yo tengo derecho a retener el auto hasta ser pagado de lo que se me debe. Es así de simple. Ahora, fíjense que dice, todo acreedor de una obligación cierta. ¿Cuánto la obligación es cierta? Cuando no es hipotética, cuando no Tiene está fecha. cuestionada. ¿Cómo? Había dicho que cuando tiene fecha. No. No me La quedé. obligación es cierta cuando no está discutida la verosimilitud del derecho del acreedor. Y exigible, dice, ahí sí, que si es de plazo esté vencido, que si no tiene plazo, bueno, ya es exigible inmediatamente. Entonces, todo acreedor de una obligación cierta y exigible, no una obligación, por ejemplo, sujeta a una condición suspensiva no ocurrida o a un plazo no vencido. ¿Mm? Puede conservar en su poder la cosa. ¿Esto qué supone, conservar en su poder la cosa? Supone que el derecho de retener no es un derecho a la cosa, no es un derecho a obtener del deudor o de un tercero la cosa en razón de la que me deben. Por ejemplo, si viene el señor que me dejó el auto para arreglar y me dice mañana se lo pago, pero necesito el auto y yo se lo doy, y al día siguiente no me paga, yo no tengo un derecho a que el juez me reponga la tenencia o posesión de la cosa. Y mucho menos puedo ir y manu militari arrancarle la cosa, desposeerlo de la cosa. Porque el derecho de retención es un derecho a mantenernos en un estado en legítimamente nos encontramos, a conservar una situación fáctica que se caracteriza por algo básico. Yo tengo o poseo algo ajeno que debo restituir y no lo restituyo ejerciendo legítimamente mi derecho de retener porque el otro no se allana a cumplir con lo que me debe en razón del mismo objeto. ¿Sí? No es un derecho a que me den la cosa para retenerla. Hasta el pago de lo que éste le adeuda en razón de la misma cosa. La ley ahora lo regula de una manera muy clara. Tiene esa facultad solo quien obtiene la detentación de la cosa por medios que no sean ilícitos. Si yo arreglé el auto y el señor se lo llevó y hace una semana que no me paga, yo no puedo entrar a la casa barreteando el garage y llevándole el auto. ¿Por qué? Porque además de cometer un delito, al hacerlo, no solamente cometió un delito de entrada, sino que después cometo otro que se llama defraudación por retención indebida. Es decir, vamos al principio de la norma. El derecho a retener es un derecho de conservar el estado en el que legítimamente nos encontramos. Legítimamente nos encontramos. Carece de ella quien la reciba en virtud de una relación contractual a título gratuito, excepto que sea en el interés del otro contratante. Cosa retenida. Toda cosa que esté en el comercio puede ser retenida, siempre que deba restituirse y sea embargable según la legislación pertinente. Si yo no tengo obligación de restitución, no tiene sentido que diga que la voy a retener, porque en realidad no tengo obligación de restituirla. La retención es un hecho. Por eso el artículo 2589 dice: el ejercicio de la retención no requiere autorización judicial ni manifestación previa al retenedor. No es un derecho que se declara, es un hecho que se ejerce. ¿Sí? Y esto lo emparenta con la práctica o el ejercicio de los derechos reales que depende de una relación directa, posesoria con la cosa. Esto también se ejerce así, lo cual ha llevado a algunos autores a hablar de que esto en realidad se trata como de un derecho real, cosa que no es así. ¿Qué
¿Qué derecho y qué deberes tiene el retenedor? Están clarísimos ahora en el 2590-91. Atribuciones: ejercer todas las acciones de que dispone para la conservación y percepción de su crédito y proteger la posesión. Es decir, él incluso puede repeler legítimamente y hasta por vías de hecho la acción del verdadero propietario de la cosa que intenta despojarlo de la misma. Si tiene mejor derecho para proteger la posesión que el propietario. Percibir un canon por el depósito si previamente se intima pagar, etc. Percibir los frutos naturales de la cosa retenida, pero no está obligado a hacerlo. Este es un tema interesante. Quiere decir que si la cosa es fructífera, natural, no industrialmente, si la cosa es fructífera, él puede percibir los frutos, pero no está obligado a hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que si los frutos él no los percibe y se pierden, la otra parte no podrá decir, mire, me perjudicó porque me perdí de percibir los frutos. Bueno, estaba ejerciendo un derecho de retención legítimo. No tiene obligación de percibir los frutos. Ahora, si los percibe, si opta por percibirlos, tiene que avisarle al dueño de la cosa y después tiene que rendirle cuenta. ¿De qué? De lo que se cobró. ¿Entienden? Tiene que rendir cuentas de lo que se cobró. O sea, tiene que rendir cuentas de que él se cobró parcialmente con los frutos obtenidos. Por ejemplo, una persona retiene la cosa hasta tanto lo que le sea pagado en función de la misma y resulta que la cosa era naturalmente fructífera. Y él percibió frutos. Eran 30 hectáreas de quinta y el tipo se cobró percibiendo los kiwis que estaban plantados. Cuando él no hizo ninguna clase de inversión. Sencillamente los dan las plantas que están ahí. Bueno, los percibe, son perecederos. ¿Qué hace? Los vende. Y después tiene la obligación de rendir la cuenta al dueño. Mire, me debía 500.000 pesos, lo vendí por 430, me debe 70. Y tiene que documentar todas esas operaciones. ¿Qué obligaciones tiene? No usarla, la cosa, conservarla y efectuar los gastos de reparación y restituirla cuando el otro se vayan a cumplir o cuando hay una orden judicial. ¿En qué medida puede haber una orden judicial? ¿En qué caso puede haber una orden judicial? Primer caso típico. Lo que se retiene representa un valor muy significativo con relación al monto del crédito. Entonces el deudor dice, mire, ¿sabe qué? Yo no le voy a pagar, porque usted me está extorsionando de alguna manera, no le voy a pagar lo que pretende, porque no se lo debo, le voy a garantizar el pago de esto, voy a depositar embargo en un juzgado y deme la cosa y quédese con la garantía que yo le doy con la autorización del juez. Entonces el juez le puede decir al retenedor, usted devuelva la cosa, porque usted tiene crédito garantizado con una suma de dinero que el señor depositó. Perfecto. También puede ser que un juez intervenga y le diga al acreedor retentista o retenedor, usted me tiene que entregar la cosa para que yo la subaste y después le pague a los acreedores. Cuando esto es así, tanto la ley de quiebras como el Código Civil le otorgan un privilegio especial muy importante al acreedor retenedor que tiene que ceder la cosa para que ésta sea subastada judicialmente. Es decir, una persona que está ejerciendo el derecho de retención y es un acreedor común o quirografario se transforma en un acreedor privilegiado de rango alto. ¿Para qué? Para compensar la injusticia que significa que el juez le ordena que entregue la cosa, que no la puede retener más para venderla a favor de los acreedores que hicieron subastar la misma. ¿Se comprendió esto último? Entonces se le reconoce una preferencia para el cobro. ¿Cómo se extingue el derecho de retención? Lo dice el artículo 2593. Extinción del crédito garantizado, pérdida total de la cosa retenida, renuncia a la retención, entrega voluntaria o abandono voluntario de la cosa, confusión entre la calidad de acreedor retenedor y propietario de la cosa, y falta de cumplimiento de las obligaciones del retenedor que determinan que se extinga por su propia responsabilidad. ¿Dudas?
Los felicito si no tienen dudas. Bueno, cualquier cosa, consulten, pues son temas largos, con cierta complejidad. Que tengan buen fin de semana. Igualmente,